Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a una nueva sección del Reportero de la Historia en nuestra serie de entrevistas, ¿Cómo lo hizo? En esta oportunidad tenemos la gentileza de contar con el profesor Eduardo Rayán, quien nos va a hablar acerca de su último libro, Caviar, del Pitoco de Izquierda al Multiverso Progre, editado por Debate, y que, bueno, hoy día estamos haciendo la previa a la presentación de su libro, que va a estar presentándose en el marco de la FIL a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, le damos pase al profesor Darjan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Soy un reviso con frecuencia sus producciones y todo lo que leen, que siempre impresiona, porque además no son reseñas rápidas, sino que se han dado el trabajo de leer el libro este y otros. Así que muy agradecido por la invitación y por estar aquí. Muchísimas gracias. Bien, bueno, vamos a comentar un poco, vamos a dar un poco de la biografía del profesor Darjan. Según él también él también lo refiere, ¿no? En la solapa del libro, ya verán que esto puede ser importante. El profesor Darjan es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas, en Austin, magíster en Filosofía Política por la Universidad de York. Su biografía, como él mismo señala, es bastante caviar. Estudió Derecho en la PUC, fue practicante en la Defensoría del Pueblo, trabajó como investigador en la Comisión ad hoc, no, en la Comisión Andina de Juristas, ha sido becario del Consejo Británico, ejerció como abogado de la Procuraduría ad hoc para el caso Fujimori Montesinos, y desde el 2010 también es profesor en la PUC, ¿no? En el 2024, con un grupo de muy buenos amigos, intentó inscribir el partido Lo Justo, pero fracasó en el intento. Es una muy buena biografía que creo que enlaza mucho con lo que uno podría imaginarse acerca del caviar, ¿no? Me gustaría un poco comenzar preguntándole cuál fue el origen del libro, cómo así se le ocurrió desarrollar este libro. Eh, a ver, ¿por dónde comienzo? El libro comienza con una... Hace tiempo que le está dando vueltas a la idea del caviar como esta especie de gran cuco de la política, ¿no? Que estaba muy presente en la derecha, pero luego Cerrón lo comenzó a sacar también, y yo dije, uy, qué desorden esto. Y en algún momento hubo una columna, me acuerdo, en Cosas, creo, que ya era muy mala, ¿no? Mezclaba pues todo. Y con Rodrigo Barnechea hicimos una cosa medio graciosa para Epicentro, sobre el caviar, diciendo cómo había cambiado un poco el término. Luego, a raíz de eso, me invitaron a La Encerrona a hablar el concepto de caviar, ¿no? Y saliendo de ahí me di cuenta que había algo interesante que decir. Había algo que valía la pena intentar expandir, sobre todo relacionado al poder caviar. Y esa convicción ya ha iniciado la escritura. Se fortaleció cuando se dieron todas estas cosas con el ministro Santibáñez y los ministros de DIN, o sea, un gobierno sin popularidad, en el suelo, echado frente al Congreso, de repente hablaba que los males que ellos tenían eran por los caviares, ¿no? Entonces me encontré con una conducta muy oportunista para usar este gran miedo caviar. Y también en alguna publicación de Carlos Meléndez del Comercio salió este dato de que la mayoría de gente no sabe, no tiene idea qué cosa es un caviar, ¿no? Entonces me pareció interesante esta conducta de las élites, analizarla, explicarla y ver un poco lo que sentí en ese momento también, que era, mira, los caviares nos dominan, nos controlan, en un contexto en que vivíamos la antiagenda de la transición, ¿no? Había vuelto a la firme Fujimori a la Constitución, Fujimori había salido en libertad, nos habíamos zurrado en la opinión de la Corte Interamericana, había una serie de cambios y reformas de veto, la corrupción se había normalizado, por ejemplo, los congresistas mochasueldos no les pasaba nada. Me estoy olvidando de un par más, pero que son, se ha aprobado hace poco una ley de amnistía, ¿no? Entonces, en esos meses, muchas de las cosas de lo que se prometió en la transición, que se dijo que había que hacer, se fueron deshaciendo, ¿no? Entonces decía, ¿cómo así? Estos poderosísimos caviares los tienes sin ningún tipo de capacidad de vetar estas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, ya, bueno, ahí es donde... Y además con otros problemas que tenía el Perú, ¿no? O sea, criminalidad, extorsión, sin que haya discusiones de política pública. Entonces ahí es donde digo, bueno, acá
hay algo interesante que puede ir a tres tiempos, ¿no? Primero explicar la trayectoria del término y por qué se fue moviendo como se movió, y proponer qué debería ser para que tenga sentido un caviar. No puede ser todo como era en manos de Cerrón, en manos de la derecha más dura, ¿no? Segundo, bueno, ¿y qué poder es este, no? Porque yo sí creo que han tenido poder, han tenido capacidad de veto, han tenido capacidad de empujar agendas, que de no haber sido porque había caviares en el gobierno, en el Congreso, no se hubiesen empujado, nos hubiésemos parecido más de repente a otros países. Pero también un poder que fue cayendo, ¿no? Que es un poco lo que discuto. Y tercero, también preguntarse una pregunta poco caviar, ¿no? Que es, ¿y por qué cae tan mal? ¿Por qué sigue siendo un insulto? ¿Por qué? Y al mismo tiempo, la contracara, ¿no? Bueno, ¿y qué perdemos, ¿no? Como sociedad si desaparece esto de lo caviar, ¿no? Si ese debilitamiento se mantiene, nos espera este mundo de desarrollo, en el que cree la derecha, digamos, que es como que su lectura de la historia es donde nos va mal, es cuando ha habido algún tema de mano de derechos o protestas, o, ¿no? Es como que esa parte de la historia nos malogra el avance. Y más bien creo que lo que vemos es que lo caviar, de alguna manera, en el último capítulo, es también parte de ciertas fuerzas en el Perú, que no es solamente lo caviar, es también lo liberal, la derecha más democrática, que empujan reformas por construir una sociedad, un Estado más funcional, una sociedad un poco más menos dividida, y claro, y lo caviar tiene una dimensión más bien progresista, que también es algo que yo personalmente valoro, ¿no? Entonces digo, ojo, lo caviar es algo que empuja en dirección de algunas formas que si no está esto, y tampoco están los liberales, y tampoco están otros, lo que va a haber no es un paraíso, sino más bien tiene tendencias muy fregadas con respecto al uso del Estado, corruptelas, ahora último, ingreso de intereses informales de veto para la construcción de políticas públicas, una mirada muy de corto plazo, y entonces por eso deberíamos preocuparnos, ¿no? Si es que no hay caviares y otras fuerzas de ese estilo, ¿no? Creo que esa pregunta me da un poco el pase para poder hacer digamos, énfasis en esta imagen, en la carátula, que me parece muy divertida, ¿no? Muy divertida porque podemos ver ahí, digamos, a un muñeco, ¿no? A un modelo que tiene varios stickers, varios elementos que podrían ser considerados parte de la indumentaria del outfit caviar, ¿no? Entonces, quizás la pregunta sería, bueno, qué es el caviar y por qué tendría como estos objetos, estos rasgos, estos elementos como distintivos de su identidad. Porque pareciera que en cierto modo, para hacer caviar tienes que también consumir alguno de estos productos, ¿no? Sí, bueno, es una clase media que consume cosas, pues, ¿no? Tiene intereses a veces de clase media. Es una genialidad, creo yo, de Gabriel Alaiza, el pintor y también creador, ¿no? Que ha puesto esto. Que hay varios cosas caviares, pero también hay otros que no están, ¿no? Faltó de repente el libro del IEP, ¿no? El polo de la PUC, algunas otras que también hay problemas a veces Me preguntaba también un derecho, poco, derecho, pero sí, es básicamente algunos elementos que son el Fujimori nunca más, ¿no? Que son los audífonos grandotes, ¿no? Que son parte de lo que relacionamos con un caviar, ¿no? e incluso quizás estaba pensando, claro, ahí está el libro de Zizek, pero también no sé si hasta qué punto quizás también libros de Mark Fisher, por ejemplo, ahorita que está un poco ya... Sí, ahora está de moda Mark Fisher, efectivamente. Aunque no sé si se consideraría caviar, ¿no? No sé. Sí, de repente yo diría Zizek y Mark Fisher puede ser un poquito más allá de lo caviar, de repente. Pero, capitalismo, y ¿cómo se llama? Este proceso lento, ¿no? Es el de Fisher, que está muy bueno. Pero efectivamente, bueno, por ahí sí, ¿no? Creo que también incluye caviares, pero también podría algunos libros del IEP, algunos, sí, más parece más de historia o de política peruana también, ¿no? Porque en un momento en el libro usted menciona, digamos, que los miembros del panfleto, que son que eran sanmarquinos, también incluso hoy en día podrían ser considerados caviares, ¿no? Y digamos, Ahí es una... tenemos a esta clase media que consume todos estos objetos.
ahí es una reflexión interesante, porque justamente el panfleto tuvo la interesante virtud de apuntar a las contradicciones entre un sector de centroizquierda contra este mundo más caviar, ¿no? El panfleto desarrolló un humor en el cual había una burla, que claro, una burla que era muy interna, ¿no? Finalmente los que entendían el chiste no era pues el gran público peruano, sino gente de la Católica San Marcos que sabía de qué iba la joda, ¿no? Y que apuntaba precisamente a este progresismo, pero que mantenía su estatus de clase, ¿no? Entonces estaba el antropólogo con apellido alemán, ¿no? O la chica, Al lado de la sí, Fabri Agüero, ¿no? Sí, no, recuerdo. sí, no me acuerdo el nombre, pero que era muy gracioso. Y también estaba la chica, la feminista, ¿no? O la antropóloga de la PUC que hacía trabajo de campo con sus compañeros de San Marcos, ¿no? Entonces había una burla constante, a los politólogos nos daban bastante golpe, pero decía que con el paso del tiempo, probablemente para esa derecha que no estaba en la burla, ¿no? Esa derecha que evidentemente tampoco, no, ellos no coincidían con ello, para parte de esa derecha que se ha puesto más dura, ellos también serían caviares ya, ¿no? O sea, ya se ha amalgamado más de lo que quizá le gustaría reconocer a los redactores iniciales del panfleto, ¿no? Eh, y bueno, y también queda la pregunta esta siempre, ¿no? Que es eh, en qué medida esa burla en el Perú a veces divide entre posibles aliados. O sea, todo bien con burlarte, pero tal vez nunca olvidar que al fuera hay algo distinto que puede ser incluso más peligroso que esas diferencias internas finalmente entre progresismos, ¿no? Pero bueno, era buenísimo. Y lamentablemente para el texto rescaté algunas que habían quedado, pero se ha perdido el grueso del panfleto, ¿no? Creo que es una tarea pendiente recuperarlo y sacarlo a una edición que las nuevas generaciones lo puedan ver, ¿no? Sí, creo que daba mucho también ese contenido divertido, ¿no? Ahora, claro, estamos pensando en 2010, pero quizás vamos un poquito antes a pensar un poco esta historia de los caviares. Claro, usted dice que los caviares un poco surgen hacia el 2001, cuando, digamos, quedan estos puestos vacantes, luego de la salida de Fujimori. Eh, pero, digamos, ¿cuál Hay un sería la colapso, ¿no? O sea, prehistoria, ¿no? ¿Cuál es la sí, prehistoria de los caviares? Los noventas, ¿no? O sea, este debate es de la izquierda caviar francesa, de los Liberación sí, Liberal, digamos, ya seguramente estaban también dándose en los noventas, pero no sé hasta qué punto existiría una historia de era, una prehistoria de era los caviares. diferente, porque el caviar en ese entonces, digamos, primero que era un debate en los 80, 90, en el cual era el interior de los partidos socialistas, ¿no? Con esta tensión entre la izquierda socialista más clase media y la más obrera, y el ataque con frecuencia para saber quién debía representar al partido, quién eran los mejores políticos para representar, se daba en esos términos, ¿no? Las clases medias, que eran pues más cercanas a eh, sectores más acomodados, entonces les metían menos miedo, o alguien más fuerte de base, que más bien jale el voto popular, que no olvidemos en una Europa que se iba desindustrializando, ¿no? O sea, pasaba a una economía más compleja de servicios y eso llevaba a diferencias, ¿no? Este, eh, perdón, que están contestando el timbre. Entonces, ese debate también se da en América Latina. En muchos sitios, la izquierda que se considera un poquito más marxista, había esta lógica de, pensemos en un marxismo con un determinismo económico, ¿no? Esta lógica de, es difícil que alguien que no ha estado, o sea, más complejo que eso, ¿no? O sea, la vanguardia leninista era cuestionada también a veces por decir qué tan alejada puede ser la vanguardia del pueblo, ¿no? Entonces había tensiones dentro de los propios estados comunistas y partidos comunistas de quién debería representar y quién debería asumir el liderazgo y se usaba el tema social como un arma, ¿no? Desde razones más esencialistas o más pragmáticas. Pero eso también pasó en el Perú. Pero era una diferencia, que era que en ese momento esas eran peleas internas, si quieres, y también a veces salía hacia afuera para desprestigiar, ¿no? Al pituco de izquierda, pero con, ¿no? Siempre con la lógica de que esa alianza, pues mal que bien, podía funcionar o podía eh, estar dirigida hacia un éxito electoral.
Lo que viene después es diferente, el caviar se viene desde la derecha, es un insulto más claramente desde afuera, como diciendo inconsecuente, igual que en la izquierda, pero además como eres demasiado rojo. O sea, hay una molestia desde un sector de la derecha de clase alta porque el caviar vota mal, ¿no? O sea, no debería estar votando con ellos y vota con ellos, ¿no? Y luego creo que lo que pasa también con Cerrón y su gente es que ya no es una disputa para atacar al caviar como si fuera alguien de tu familia con el que te has peleado, sino dice, son los principales enemigos, ¿no? Hay que acabarlos porque en el fondo los califica de capitalistas y funcionales al sistema y que hacen dinero con consultorías y que tienen un deep state. Entonces ahí te cambia la discusión, es otra cosa. Entonces sí, la prehistoria ayuda, pero creo que en los años recientes tiene dimensiones nuevas todo esto, ¿no? Quizás una pregunta que me quedaba pensando cuando leía esto, esta parte de la prehistoria de los 2001 es, claro, ellos, los caviares, ¿no? Como que aparecen, pero en los noventas, ¿qué tanto estaba pegando este discurso o esta, digamos, una suerte de cultura política pro democracia y derechos humanos en los noventas, ¿no? Porque, No, digamos, no se habló en los cívicos hacia el final de la década, pero nunca pegó, porque cívico, que pretendía ser un insulto de, ay, señorito, le gustan las formas, ¿no? No tenía ese componente que en el Perú puede ser combustible, que es esta acusación de pituco inconsecuente, ¿no? O sea, no pituco inconsecuente, perdón, pituco, ¿no? Pero además inconsecuente, porque al pituco también se le acusa de ser pituco. O sea, las preguntas típicas en la campaña es cuánto cuesta el pan, cuánto cuesta el pasaje, cuando se lo hacen a todos, ¿no? Pero en el caviar hay un adicional que es, tú dices estar interesado en esas cosas, ¿no? Entonces deberías tener un estándar un poquito mayor. Entonces se le dice, yo no creo personalmente que ser de clase media, tener dinero, sea inconsecuente con tener un pensamiento más a la izquierda. Sí creo que derrochar y eso sí puede tenerlo. Podemos hablar una discusión ahí ética compleja del tema, pero en general obviamente se usa como arma política y funciona, creo. O sea, en el Perú cuesta que te digan pituco en política, salvo que seas para, pues, senador recogiendo el voto de San Isidro Miraflores o algo así. Y tú ves, por ejemplo, a Rafael López Aliaga, que digamos, no es que tenga una popularidad nacional, pero sí tiene una popularidad en Lima. Parte de su éxito, creo, es que ha logrado despitucarse de muchas maneras, ¿no? O sea, es grosero, es chabacano, como que no le importan ciertas cosas, y creo que eso es algo que uno ve en varios casos, ¿no? De personas que vienen de ese sector social, que logran entrar a tener éxito electoral, generalmente es porque de una forma u otra ha logrado mostrar que no es tan pituco, ¿no? justamente, claro, esta idea de, o sea, estas ideas acerca de los caviares, de la conspiración, de que son agentes globalistas, en realidad también tiene que ver un poco con todo ese discurso que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Esta idea de la batalla cultural, que por ejemplo acá en la región, Agustín Laje y ahora relativamente hace poco Milei también está mencionando cada rato, ¿no? Sin embargo, esta idea de batalla cultural un poco me hizo recordar a Antonio Gramsci, de la hegemonía, y cómo José Rico en los 80s mencionaba que ya en los 80s la derecha argentina buscaba apropiarse de este concepto de hegemonía. ¿Qué pasó entre los 80s y hoy en día para que hoy día sí estas nuevas derechas tengan éxito a la hora de plantear esta idea de batalla cultural, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, las sociedades cambian y las juventudes cambian, y las juventudes muchas veces lo que están buscando es aquello que no conocen o aquello que es disruptivo, ¿no? Y creo que ahí Pablo Stefanoni acierta cuando se dice la rebeldía se volvió de derecha de alguna manera, ¿no? En el caso de Argentina, con más éxito porque hay un espacio peronista con el cual pelearte, es un sentido de un Estado peronista que es además dadivoso, que entrega cosas, ¿no? Entonces es más fácil pelearte. Me parece que en países como el Perú esto sigue siendo un tema de minorías un poco incomprensible, ¿no? Y cuando sale a hacer actividades de renovación popular diciendo, Perú grande otra vez, que es obviamente una copia mal hecha de Make America Great Again, y dice, bueno, pues grande cuándo, ¿no? O sea, ya, puedes ser conservador y puedes ir contra ciertas cosas que han pasado en los cambios sociales en el Perú, ya, imaginemos, ya. Pero volver a qué futuro grande, ¿qué? Cuando las mujeres no votaban, cuando había más violencia familiar y no se sancionaba, ¿qué es grande otra vez dentro de esta lógica? Entonces no cuadra bien, no pega bien, hay mucho simplismo en el análisis, o sea, yo creo que es correcto decir que se ha politizado la inmigración en los países europeos.
es un tema y se percibe como un problema para una parte de la población y eso está llevando a conductas más radicales, ¿no? Eso es correcto. Pero de ahí a deducir que porque hay un problema de inmigración y se está discutiendo y la gente percibe eso, y lo podemos discutir desde diferentes sectores, desde la izquierda, decir, oye, espérate, no es tan grande como dicen, oye, cuidado, esto es una exageración. Ya, eso existe, se puede discutir, uno puede entender, pero de ahí a decir que es un proceso guiado, controlado, coordinado, con el fin de desaparecer las derechas europeas como una especie de gran reemplazo para... Ya son estupideces, pues, ¿no? O sea, son cosas que no resisten el menor análisis y sin embargo muchos de estos personajes saben que tocan fibras y empujan esas fibras, ¿no? Ya la política es suficientemente conflictiva como para que además los jugadores la jueguen generando conflicto y buscando construir votos desde el conflicto. Entonces, creo Y con la que... mentira, ¿no? Y con la mentira. La Y mentira con la verde. mentira, fake news y todo lo demás, ¿no? Por supuesto, como digo, eso no quita que al ser sociedades democráticas, parte del trabajo de los políticos es recoger estas cosas, estos intereses, y canalizarlos, debatirlos, llegar a acuerdos, porque no se gana nada diciendo, creo, que no hay un problema, se lo han inventado, no. Obviamente hay algo detrás de estas versiones o de estas quejas y hay percepciones de que hay un problema, como hubo un problema entre muchos sectores de Estados Unidos que sentían blancos, que sentían que se estaban empobreciendo, como hubo un problema cuando tienes esa parte de las personas que viven en el mundo rural blanco, americano, sentir que la gente de las costas le está ganando los trabajos, que ya no puede con su salario tener una casa y una vida como la que se le prometía el sistema hace 20 años. Hay un problema político. El problema es que las narrativas que lo acompañan pues pueden ser todo lo contrario a una solución, pueden ser caminos a profundizar el problema o a generar violencia interna en la sociedad, ¿no? O a construir una nueva sociedad, pero muy excluyente, ¿no? Claro, una sociedad, digamos, que no es para nada democrática, como ahorita mismo a nivel internacional pareciera, ¿no? Usted menciona que esta pérdida del poder caviar, digamos, está muy relacionada con el cambio de las agendas internacionales, ¿no? Estados Unidos con Trump, China, Rusia, y que eso también, pues, corta los fondos a las ONGs. Ahora, esto, digamos, que es importante, el tema del dinero, ¿es suficiente esto para explicar la desaparición, entre comillas, de la esfera pública de los caviares, de la presencia No, un caviar? poco lo ¿O hay algo más? que... Ahí digo algunas cosas en el libro, ¿no? Intento dar alguna información, ¿no? Primero que la parte del dinero de cooperación internacional no es tanta como se dice, ni las consultorías son tantas como se dicen, ¿no? O sea, el caviar ha tenido más poder que lo que sus recursos le permitirían tener. Eso por un lado. Pero sí hay un sistema de ideas y de valores y de presiones diplomáticas internacionales que estaba mucho más alineado con ideas democráticas y con ideas progresistas, las dos, ¿no? Y ese mundo es el que ha cambiado en los últimos años, tanto por el que han surgido poderes alternativos, China, Rusia, como porque entre los propios centros de poder democrático han surgido retadores a la democracia, Hungría, Polonia, Estados Unidos, la propia Francia, ¿no? Sectores que le importan mucho menos esa agenda democrática y todavía menos la progresista, ¿no? Entonces, ahí ahora dejo, tú has hecho una lectura de varios de mis textos, me había olvidado incluso de algunas relaciones que haces ahí. Pero una cosa que veo yo cuando escribí ese antiguo, el texto del 2009, Demócratas Precarios, decía, cuidado con creer que esto es una democracia sólida, porque en realidad mucho de lo que nos está pasando es que hay un contexto internacional favorable que empuja a personas con ideologías antidemocráticas, pero también a muchos pragmáticos a meterte un poquito más al campo democrático. Y creo que algo de eso pasó. Creo que además el caviar se acostumbró a que esa situación le prestaba un poco de músculo, cuando en realidad ahora que no hay poder doméstico caviar, porque está peor que nunca en cuanto al Ejecutivo y el Congreso, pero además lo internacional ha cambiado, pues se siente y se nota que has perdido relevancia, ¿no? Entonces no es solamente los recursos, que también son importantes, es en general ese mundo de ideas que de alguna manera empujaba, hacía que cuando la Corte Interamericana diga el señor Fujimori tiene que volver a la cárcel porque no sé, volvía, ¿no?
Ahora hace poco la Corte volvió a opinar, oye, sería bueno que vean porque no sé qué, nadie hizo caso y el señor no volvió. Lo Y ni mismo siquiera puede sale en la pasar, prensa, ¿no? Y ni siquiera sale en la prensa, quizás la prensa ni digital siquiera. alternativa, ahí podría La ir, por ahí lo prensa ha mencionan. caído, ¿no? La prensa ha caído en influencia sin ninguna duda. No solo la prensa caviar, sino la prensa en general, ¿no? Ya nadie le tiene miedo al periodicazo. Volvamos al caso de los mochasueldos, ¿no? Es escandaloso la forma que se roba sueldos en el Congreso, está denunciado, está... Antes eso llevaba a renuncias o a procesos inmediatos, ¿no? Ahora no pasa nada. Y es porque la gente ya le perdió la fe o ha perdido relevancia, es un fenómeno mundial, la prensa. Y los medios alternativos, pues, son respetables, creo que algunos de ellos han logrado bastante éxito, muchos de mis alumnos informan con esas especies de talk shows donde se comentan noticias, ¿no? Y hay algunos que están logrando además ser muy ágiles frente a la noticia y traer temas nuevos, pero está muy lejos todavía de ese poder de prensa que antes estaba más concentrado. Todos veíamos las mismas noticias, todos veíamos el mismo programa. Eso se lo buscó un poco la prensa también. O sea, es un fenómeno mundial, pero creo que en los 2000, 2010, los canales de televisión peruanos apostaron por despolitizar la pantalla y eso tiene un costo, pues, ¿no? Te vuelves irrelevante, ¿no? No vas a ganar relevancia política con Esto es Guerra, ni con telenovelas turcas, ni con telenovelas mexicanas, ¿no? Y quizás un poco ya pensando fuera de Lima, me preguntaba si es que esta discusión acerca de lo caviar, de lo woke, ¿no? Podría ser quizás hasta cierto punto algo que se ha priorizado justamente en la agenda, en la prensa limeña, capitalina. ¿Y qué pasa en las regiones? O sea, es decir, la dinámica acerca de la discusión de que si alguien es caviar, un político es caviar o no es caviar, ¿también se maneja del mismo modo en las regiones o no? No, no, es una cosa bien limeña, creo yo. Por supuesto, también se usa a veces, ¿no? En ciudades también llega, ¿no? También se usa como recurso en algunos momentos. Los caviares traicionaron a Pedro Castillo, ¿no? Pero creo que en grandes sectores hay un desconocimiento, creo que por ahí no va la política. Primero, porque es un país altamente despolitizado. Y segundo, cuando se politiza, esos no son sus... eso es más una pelea de élites y una pelea entre grupos al cual el término les sirve para saldar cuentas o para buscar el apoyo de otros, ¿no? Pero no es un término, creo yo, que esté llegando a todos lados. En regiones me dicen que sí, se da la broma, se da la discusión a raíz de lo que publicamos con Rodrigo Barnechea, me dijeron, ojo, en regiones hay un poco la broma del caviar como ese que en los 90 ganaba en dólares de la cooperación internacional, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, que era parte de estos círculos de ONGs y de cooperación internacional, a veces le decían caviar, ¿no? Pero creo que no en la magnitud de que el fenómeno se discute en Lima, ¿no? Claro, porque pienso en los movimientos regionales, ¿no? Que abundan en regiones y que quizás ahí más es otra dinámica que no tiene el aspecto, digámoslo así, ideológico acerca No, del caviar. puede ser muy ideológico, ¿no? Pero es ideológico en sus propios términos, no, no por lo caviar, ¿no? Hoy día, por ejemplo, he visto a un comunero, a un dirigente, pegándole un discurso excelente al defensor del pueblo y diciéndole qué viene a hacer usted acá si es que en su momento no pidió investigaciones por los muertos, ¿no? En Juliaca, la acción del Estado, si usted valida al régimen, además acaba de apoyar una ley, no ha dicho nada, con una ley que le ha quitado los abogados a nuestros hermanos indígenas que estaban litigando en Bagua, ¿no? Se las ha pintado toditas, en un discurso claramente caviar, digamos, ¿no? Pero creo que a ese señor, por su posición, por su crítica, por su trabajo, ¿quién le va a decir caviar? Pues, ¿no? O sea, no cuadra no cuadra con el personaje ni con el ataque de alguien plutocrático, con dinero, ¿no? Que no entiende al pueblo. El señor obviamente está hablando desde la base misma, ¿no? Mira, entonces, claro, creo que se hace muy interesante, ¿no? Lo que dices con respecto a que no es necesariamente el tema, sino quién lo dice muchas veces. Es un poco quien lo dice y también un poco pensando en la derecha, quizás
cuando ellos dicen, no, es que la agenda caviar está llegando a todo el mundo, se está Claro, imponiendo. y eso que es buenísimo, que lo estaba pensando, pero no salió a tiempo de la boca. Qué buenísimo, porque claro, además hay gente acá que dice que la razón por la que el señor dijo eso es porque seguramente la agenda caviar, o sea, hay que ser idiota, pues, ¿no? O sea, un país fragmentado con dirigencias que tienen pues vida propia, autonomía, pues es una falta de respeto creer que vas a poder implantarle en el cerebro ideas equivocadas, ¿no? O sea, la derecha es especialista en creer que cuando hay algo conflictivo o malo, esa derecha más bruta, ¿no? No toda la derecha, es culpa de alguien, ¿no? Que ha infiltrado, que ha seducido, que ha... Cuando en realidad, pues, la política es conflicto y este país está cargado de razones para tener pues, choques y discrepancias y el trabajo del político es reconocerlas y superarlas y negociar y también denunciar al extremista del otro lado y ver con quién puedes pactar. O sea, no hay una situación en la cual alguien venga a decirle a la gente lo que tiene que pensar. Pues, ¿no? O sea, como creer que si no se hubiera inventado el marxismo no hubiese habido quejas por las condiciones de servidumbre que existían en los Andes, ¿no? O sea, pero lamentablemente mucha gente que piensa así tiene hoy día poder, ¿no? Y creo que la realidad los golpea y cuando los golpea, en vez de decir, oye, hay un problema con mi pensamiento, le meten el acelerador y pretenden culpar a los bolivianos, al foro de Sao Paulo, ¿no? Oye, lidiemos con el país que tenemos, que está bien complicado, bien polarizado, hay sectores que están pues muy molestos con lo que ha pasado en estos años y muchos de ustedes han sido los que han apoyado ese régimen, ¿no? Entonces, hazte cargo, ¿no? No creas que vas a pasear piola, ¿no? Claro, esa idea de pasar pela. Pero también un poco siento que, estos grupos de derecha que acusan a los caviares, ¿no? A esta conspiración caviar, globalista y todo lo demás, piensan que se está imponiendo, pero porque están mirando a Europa, a Estados Unidos, a Latinoamérica, pero no sé hasta qué punto también ellos están mirando en África, en Asia, donde, digamos, muchas de las agendas que podríamos llamar caviares, en realidad progresistas, no se aplican, ¿no? Hay países que no, en países árabes que no aplican muchas de las medidas, por ejemplo, contra la mujer y demás, ¿no? No, y es una disputa política, ¿no? Con altos y bajos, y que en democracia se procesa con elecciones, y eso sí que es lo complicado, esperando siempre que haya, que eso es la parte truculenta y complicada de la democracia, ¿no? Espacio para la diferencia hasta que se vuelva la siguiente elección. Y ahí es donde puede haber excesos de izquierda, derechas, que no creen en el procedimiento ni en los contenidos o valores, es empujar un poco más allá, ¿no? O sea, Hungría, por ejemplo, hace rato que no es una democracia, ¿no? Con respecto a eso, ¿podría un poco explicar este concepto de este régimen iliberal? Porque creo que para mucha parte del público no entiende del todo el concepto de régimen iliberal, ¿no? Es un poco la idea que el liberalismo tiene esa centralidad de los derechos, ¿no? Y derechos que te permiten, se relacionan con la democracia en la medida que esos derechos son los que te permiten lanzar un discurso sobre cómo se debería gobernar, protestar si no estás de acuerdo con algo, reunirte y hacer grupos que puedan competir por el poder, ¿no? Entonces, los derechos están muy asociados con el ejercicio de una forma de gobierno en el cual la mayoría manda, pero si no garantizas los derechos, no puedes echar a medir nuevamente quién y quién no es mayoría, ¿no? Y se construye la representación haciendo uso de esos derechos. Entonces, hay mucho cuidado en el momento entre elecciones y elecciones de que se mantengan esos derechos, porque si no, el problema va a ser, pues, si puedes reprimir, controlar, excluir, no van a ser elecciones libres, ni mucho menos, ¿no? Entonces, el régimen liberal suele ser aquel en el cual esos derechos no están garantizados y más bien el Estado se entromete y se compromete con agendas que reducen esas posibilidades de una competencia justa y libre, ¿no? Desde cambiar la forma electoral en forma que te convenga, ¿no? De ahora en adelante vamos a elegir un representante por región y diseñas las regiones de tal forma que siempre haya mayoría conservadora, por ejemplo, ¿no? O vamos a anular las elecciones porque ya sabemos que votamos, ya sabemos que votaron y para qué vamos a volver a votar si es muy popular, ¿no? Hay diferentes formas en el cual, o el propio leninismo, ¿no? Que es otra vertiente, no es la de esa derecha, pero el leninismo anuló las elecciones bajo la idea de que la gente todavía tenía que aprender qué es lo que quería, ¿no? Entonces, hay diferentes justificaciones por las cuales puedes sacarte de encima la parte liberal de la democracia, que está más centrada en el respeto y garantía de estos derechos para
el ejercicio político y como límites, ¿no? A lo que el poder puede hacer. Y bueno, un poco bien, llegando al capítulo 3 de su libro, usted señala dos cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Por un lado, que estas personas que a veces se identificaban como caviares a mucha honra, en realidad terminaban perjudicando más que ayudando a esclarecer el término, además de ser, según se lo coloca, una respuesta boba, ¿no? Y por otro lado, que si bien usted podría considerarse caviar, le molestan muchas actitudes de los caviares. ¿Podría explicarnos un poco estas dos ideas? Sí, yo creo que por ahora el caviar es un ataque, ¿no? Es un insulto y que tiene que ver con esta distancia en una sociedad desigual, fragmentada, de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, no es tan sencilla decir, a mí me dicen caviar porque soy honesto, porque soy, ¿no? Sino que más bien hay que reconocer que hay razones por las cuales el término puede ser crítico, ¿no? O sea, orgullosamente caviar me suena problemático. Por otro lado, también creo que es importante decirlo, pues son ideas que vale la pena, si uno cree en ellas, defenderlas, protegerlas. Entonces no es que se trata de decir no digas nada, porque no, al revés, la política es decir cosas, pero creo que aprender cómo acción y actitudes tienen que ir de la mano con otra forma de entender la política, ¿no? Ahí lo discuto, ¿no? Reducir esta distancia a veces moral, ¿no? No me comprometo con esto ni con esto porque este está manchado, porque en el año 94 le dijo que sí a una invitación de, ¿no? Y ahora ya tú entraste a la política, entonces ya no puedes estar en mi grupo de política pública porque ya eres político, pero oye, aguanta, ¿no? O sea, esas ideas se tienen que defender en la cancha. Ya no tienes el contexto internacional para que las defienda, ya no tienes aliados que van a ver, tienes que defenderlos en la cancha. Y eso pasa por replantearte la mejor forma de hacerlo, buscar menos distancia, menos superioridad moral, menos argollas, ¿no? Ser conscientes de eso, por ejemplo. Yo creo que un tema de implementación de políticas públicas en el Perú pasa a veces por el costo de la argolla, ¿no? Y obviamente eso no es un problema solo de caviares, es un problema de diferentes sectores del Perú, pero creo que en el caviar se vuelve más problemático porque él un poco te está prometiendo que no va a ser así, ¿no? Y sin embargo, pues puede replicar alguna de estas cosas. Y tiene que aprender a hacer política, pues, ¿no? Que es complicado porque que está cargado de valoraciones y de ideas y de formas del deber ser que lo llevan muchas veces a reconocer que a veces hay decisiones dramáticas, ¿no? Le voy a dar prioridad a mi agenda sobre este tema, o más bien voy a decir, mira, voy a concentrarme en esto, que son temas donde puedo pelearla, porque hay un mayor apoyo popular, y lo otro, si me preguntan, diré que lo apoyo, pero no lo voy a hacer. Todo eso es costoso, no son decisiones fáciles, pero son decisiones políticas, y creo que eso es un poco lo que ha estado faltando, porque hay más caviares en la sociedad de los que están representados en la política, ¿no? Entonces, ese desenganche creo que hay que ver la forma de solucionarlo, ¿no? ¿Qué sería este Congreso con 15% de un partido medianamente caviar? Te aseguro que un montón de las cosas que han pasado se hubiesen detenido, ¿no? Claro, especialmente viendo, ¿no? El tole-tole, como dicen, que se ha armado en el Congreso, ¿no? O sea, todas las reformas que pasan, no hay poder de veto, no hay ni siquiera alguien que diga, Reformas oye, para hacer crecer el poder del Congreso y para protegerte penalmente frente a investigaciones y otras cosas, ¿no? Entonces, es bastante complicado, ¿no? sí. Quería preguntarle un poco acerca nuevamente de la portada, ¿no? Porque en la portada, digamos, el personaje que está acá, el modelo, pues pareciera que tiene en promedio entre 40 y 50 años. ¿Sería el caviar promedio alguien de esa edad? No, yo creo que no, todavía hay jóvenes caviares, también hay, ¿no? No solamente, pero sí, al que reconocemos de la tele, de tanto así que me han dicho como 6 personas diferentes quién está ahí, ¿no? Entonces, Tiene que ser alguien que mediático. ha habido, se han dicho varios nombres de posibles miembros de la portada, Lo protagonistas. preguntaba, sí, lo preguntaba porque, digamos, también ahora último la juventud está en realidad tirando hacia lo anticaviar, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en los denominados niños rata, en los incels, que, digamos, apostaron por Trump, o ahora último Milei, ¿no? Con la idea de la motosierra, ¿no? Que se inspira, pues, en este personaje de este anime, ¿no? Que también tiene cierto voto de los otakus. Sería un poco esta juventud que está sintonizando más con lo anticaviar que con reformas progresistas. No sé si hay algo al Sí, creo respecto. que hay una juventud que es más conservadora, que está ahí,
pero también creo que lo que ha pasado ahora es que está minimizado ciertas agendas. O sea, de repente sí, efectivamente, no todo el mundo va a defenderte el aborto en forma abierta, ni los derechos de los trans, por decirte, ¿no? Ya. Entonces ahí los conservadores dicen, eso demuestra que el Perú no es conservador. Oye, pero hay un montón de gente que defiende el aborto terapéutico, que ha tenido marchas fuertísimas en todo lo que es violencia contra la mujer, que no se compra estos rollos de, sí, hay violencia contra la mujer, pero también violencia contra el hombre. Eso es imbécil, pues, ¿no? Eso es imbécil. Por supuesto que hay casos de violencia contra el hombre, pero en general es un fenómeno altamente cargado contra la mujer, ¿no? Entonces, o aborto por casos terapéuticos, o por la gente que está buscando que menores de edad terminen un embarazo, santo Dios. O sea, la mayoría de gente no piensa así. Entonces creo que es urgente también encontrar agendas y temas que tal vez le bajes la idea de que acá hay un combo perfecto en el cual si no tienes cheque en todo no eres progresista, y decir más bien, oye, concentrémonos en aquellas líneas de defensa que nos garantizan la igualdad y que vale la pena defender como un espacio para desde ahí construir otras cosas, razonar, debatir, perder en algunos casos, pero sí garantizar otras, ¿no? Ujú. Y quizás un poco, también en la reseña que justo usted estaba mencionando, por ahí me preguntabas, claro, este libro surge ya ahora que los caviares no tienen poder y se está invocando un montón. Eh, ¿Por qué el libro sale ahora y quizás no salió un poco antes? Es decir, ¿el libro llegó tarde quizás o este es el momento idóneo para reflexionar crítica o autocríticamente acerca de los caviares? No, yo creo que siempre un poco lo que he intentado, de verdad, justamente me estaban preguntando sobre eso, he intentado desde demócratas precarios y antes, es decir, este sistema no está, de la transición del 2001, lo que hemos construido no está tan mal como nos dicen, pero es claramente insuficiente si queremos que se sostenga. O sea, hay problemas más de fondo, hay problemas de capacidad del Estado, no basta con el crecimiento económico, pero tampoco es cierto que sea un sistema neoliberal, ¿no? Como que no hubiesen un montón de cambios y cosas que funcionaban, un tribunal constitucional, una defensoría del pueblo. O sea, la democracia estaba teniendo cierto contenido y más bien había que ver la forma de fortalecerla, ¿no? Y creo que muchas de esas advertencias están dadas desde entonces, ¿no? O sea, en Demócratas Precarios, después el Páramo Reformista, que son 10 años después, también mencionando exactamente eso, ¿no? Y también hay un librito, El Estado en el Perú. Entonces, creo que hay una preocupación constante de decir, no es suficiente, pero tampoco ninguneemos que creo que finalmente se quebró eso, ¿no? Y lo que tienes ahora es peor, ¿no? Esta es peor, ¿no? Se ha roto el poder del MEF, por ejemplo, que era una cosa buena en los límites que ponía a estas tendencias más de ataque al presupuesto público. Se ha golpeado a ciertas garantías democráticas e instituciones democráticas. El sistema electoral yo creo que va a tener su gran prueba de fuego ahora, en lo que viene, ¿no? En el cual se ha puesto de moda decir que todo es fraude y con esta fragmentación qué nos espera, ¿no? Y cosas tan sencillas como la credibilidad de las encuestas y reconocer alguna encuestadora seria y otra que no, todo eso está en duda y creo que el camino que abre no es el camino maravilloso que presentan los que creen que han triunfado sobre los caviares, sino un desmadre, ¿no? Con crecimiento de economías ilegales y sin liberales, caviares, derecha más conservadora, izquierda más radical, pero con un por lo menos con fines programáticos. Lo que nos representa ahora son disputas, intereses menudos que se cuelan y bancadas que no ven más allá de las próximas 6 semanas, creo. O sea, no hay agenda. Estamos sin plan de gobierno desde el 2016, yo diría, ¿no? Y no es porque yo valore el plan de gobierno, sino la idea de que hay prioridades y urgencias y voy a intentar empujar en esta dirección. Eso como que ha desaparecido, ¿no? Entonces, creo que más que un llamado de atención tardío a los caviares, creo que viene siendo llamado de atención con la idea de bueno, no es que podamos desearse a Suiza, eso no va a pasar. Pero lo que teníamos estaba bien y le faltaban cosas. Vamos a intentar ver qué se puede hacer mejor desde una perspectiva comparada. No confiemos en esta democracia porque es muy débil todavía. Cuidado que no estamos haciendo reformas. Y ahora la última es, así como están debilitados los caviares, están debilitados los liberales, los sectores tecnocráticos también. Entonces, ¿quién está pensando en el mediano plazo? Equivocados, cerrados, con límites, pero ¿quién está pensando en el mediano plazo? En la esfera pública peruana.
casi Quizás hay nada. un poco una pregunta personal y ya con esto quizás podemos ir cerrando la entrevista. Usted menciona justamente que tuvo una experiencia tratando de formar este partido político lo justo, pero que fracasó. ¿Influyó también eso lo que vivió ese proceso de intento de construcción de partido en la escritura de este libro? Digamos, no sé si pudiera comentarnos algo. Sí, sí, eso. Intenté que el libro no fuera una autobiografía, ¿no? Imagínate, si no, ya qué pretencioso a los 50 años. Pero hay un poco esa mirada, ¿no? De la dificultad de construir partido y en un contexto en el cual es difícil a veces lograr alinear a personas que digan, no, y este acá es de derecha, pero es demócrata, mételo, ¿no? Es de la izquierda. Y eso fue el intento que se puso, un poco tardío, un poco difícil, no había financiamiento tampoco, pero sí me enseñó mucho sobre las dinámicas urgentes de una sociedad despolitizada, informal, que lo que busca son a veces soluciones más directas y donde la política ya se ha debilitado, pero paradójicamente, que es lo interesante, se juega ya con reglas muy, muy claras de qué puedes dar, qué puedes conseguir, qué puedes obtener. Entonces, la promesa de un partido a mediano plazo, tan cerca de un tiempo electoral, es algo que no le pegaba a la gente, ¿no? La gente estaba buscando. Y eso es lo que te permite entender por qué es tan difícil hacer alianzas ahora, porque eso que se ha pegado en 42 es muy frágil. Entonces, si dice, nos juntamos los dos, eso implica que buena parte de los que has traído van a pelearse. Entonces, es curioso, es como que la fragilidad te lleva a organizaciones débiles, pero con un muy alto costo de juntarse, ¿no? Entonces, eso fue alguna de las cosas que aprendí y también de lo difícil que es y lo enormemente difícil que es armar un partido y lograr atención. Mucha gente que te decía, qué bien, qué excelente, ¿no? No, es el espacio que no está ocupado, qué bien que Toma tu haya like, izquierda, toma tu like derecha, y ya está, ¿no? muy bien, toma tu like, pero nada de decir, vengo a aportar, ¿no? O cómo se paga esto, cómo se construye algo, qué se necesita para recoger las firmas, ¿no? Esa parte bien lejana, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Algunos rostros políticos muy reconocidos, o lo mismo que yo puedo escribir o decir, pero claro, te alejas a otros sectores y ya la política es bien diferente, como sabemos los politólogos, eso no está descubriendo la pólvora, ¿no? Pero una sociedad que su aproximación a la política es buscando eventos en los cuales traes gente, la engancha, le puedes hablar un ratito, pero su vida está por otro lado, ya no en la política, ¿no? Entonces, bueno, daría para una sesión solamente de eso, ¿no? De discusión, pero, pero es un enorme esfuerzo querer construir un partido político, ¿no? Caviar o no caviar, ¿no? Y hacerlo bien, ojo, ¿no? Con cierta honestidad, ¿no? Y que implica ensuciarse, ¿no? Ensuciarse los Sí, zapatos, hacer las cosas sí, como... sí, ¿no? sí, conversar mucho, convencer mucho y hacer pactos, alianzas, ampliar la diferencia, quién aceptas, quién no aceptas, cuál es tu límite de tolerancia y cuál es el límite que te toleren, ¿no? Es aprender eso, ¿no? O sea, es complicado. Bien, creo que la entrevista salió muy interesante. Bueno, creo entonces que vale la pena la compra de este libro para poder discutir, en todo caso, acerca de quién es el caviar, de dónde viene este poder, cuáles son los peligros, en todo caso, que afrontaría la ausencia de los caviares, quizás a veces mal que bien. Y bueno, para poder discutir más acerca de este libro y si desean conversar un poco más, conversar con el autor, escucharlo un poco, el día de hoy se está presentando en la Feria Internacional del Libro a las 7 de la noche en el auditorio José María Arguedas, si no me equivoco, ¿no? Sí, nos vemos ahí. Muchísimas gracias, Luis, y gracias por leer todas esas cosas. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, nos vemos.